Vamos a abordar el rectificador de onda completa, que se conoce como con puente de diodos. Esta configuración, a diferencia en el que utiliza un transformador y dos diodos, prescinde del transformador y utiliza en su lugar 4 diodos. Como sabemos, el circuito rectificador de onda completa realiza la misma función que un rectificador de media onda, que la diferencia de este último recupera los semiciclos negativos, lo que en resumen, y como se ha visto en el rectificador de onda completa con derivación central, permite tener un mayor porcentaje de valor del voltaje en el nivel de DC. ¿Cuál es la configuración de este rectificador? Bueno, vemos que la parte izquierda, donde está la fuente, el fusible y el transformador se mantienen igual que podemos observar, además que ahora no aparece la derivación central y de hecho, aunque estuviera, no se usaría. Vemos una configuración en la capa, 4 diodos como D1 a D4 y evidentemente vemos a la resistencia de carga. Como sabemos, es una señal sinusoidal o senoidal y se deben analizar los dos semiciclos denotados como semiciclo positivo y negativo. En esta imagen nos vamos a enfocar en la primera parte, corresponde al semiciclo positivo. Podemos ver que en esa condición la fuente de corriente alterna obtiene esta polaridad. Si vemos esta misma, se traslada al devanado primario del transformador y por consecuencia el devanado secundario. Nuevamente vemos que es un transformador de 1 a 1. No habrá ni reducción ni aumento de voltaje y comenzamos el análisis. Esta polaridad que tenemos en la salida del transformador va a empujar la corriente hacia este nodo o punto negro, como lo marcamos en el circuito, de tal manera que la corriente solamente tendrá opción a desplazarse como D1. ¿Cuál es el motivo? El potencial positivo que aparece acá va a permitir que este diodo pueda polarizarse en directo y también al mismo tiempo el diodo de 3 estará polarizado en inversa. Por lo tanto, la corriente circulará a través de D1. Cuando llegue a este nodo o este punto, la corriente tiene dos opciones, para circular a través de la carga o a través de D4. Pero nuevamente este potencial, si bien es más bajo respecto a este mismo, es más alto respecto a este punto, por lo tanto el diodo de 4 queda polarizado en inversa. La corriente circular entonces a través de la resistencia de carga y por esta dirección la polaridad que tiene el voltaje en las terminales del resistor se presenta como positivo y negativo, de tal manera que lo que ve el resistor de carga es la entrega de este semiciclo, que sabemos que tiene la misma frecuencia y en este caso también la misma amplitud porque no hubo reducción de voltaje. Después de que pasa por la resistencia de carga y en este punto a través de la Tierra, entonces tiene dos opciones, ir hacia D3 o ir hacia D2. Sin embargo, este nodo, este punto, eléctricamente hablando, tiene un potencial más bajo que el de D3, por lo tanto la corriente no puede circular a través de este diodo. La opción que le queda, sabiendo que este potencial eléctrico es más alto que en el cátodo del diodo de sub 2, es circular a través de ahí. Cuando llega a este punto nuevamente, la opción que tiene es regresar a ser transformador o ir hacia el diodo de sub 4. Sin embargo, este potencial eléctrico es más bajo que el de acá y la corriente no puede circular a través de este diodo. Por lo tanto, la corriente tendrá que regresar a la terminal negativa del transformador. ¿Qué pasa durante el semiciclo negativo? Bueno, ya lo sabemos, ahora la polaridad de la fuente, que era de esta manera, la del devanado primario del transformador, era también con la misma polaridad y por consecuencia también la del devanado secundario del transformador. Con esta polaridad, el empuje del aparente es ahora a través de esta trayectoria. Cuando llega a este nodo, la corriente, la opción que tiene es circular a través de este diodo para ir a la resistencia de carga o ir hacia donde se encuentra la Tierra. Sin embargo, este potencial eléctrico alto de vista que la corriente circula a través de este diodo y permite que vayas hacia la resistencia de calma, cuando llega a este punto se observa el mismo fenómeno. No va a poder circular a través de este diodo, regresando al punto inicial donde fue la polarización directa, y la opción que le queda es circular la corriente a través de la resistencia de carga,
pero vean cómo nuevamente esta dirección de la corriente permite que la resistencia de carga pueda haber un semiciclo positivo nuevamente. ¿Qué es lo que observamos coloreado en negro en la parte de abajo? Nuevamente la corriente circula a través de la Tierra y llega a este nodo. Recordemos que ahora este punto, electrónicamente hablando, que exhibe un potencial eléctrico más bajo, el punto de acá o en este nodo se puede decir, por esa razón la corriente no va a circular hacia acá y tendrá que ir hacia la parte superior. Cuando la corriente llegue, este nodo nuevamente tiene la opción de ir hacia esta trayectoria o hacia esta trayectoria. Sin embargo, este potencial eléctrico ahora es el más bajo y por lo tanto la corriente no puede circular a través de este diodo, lo que provoca que la corriente regrese al transformador. ¿Qué parámetros necesitamos establecer en el rectificador de onda completa? Recordemos que son los más importantes: el voltaje pico de salida, que se obtiene en la resistencia de carga, el voltaje pico inverso, que se obtiene en las terminales, ahora de no solamente de un diodo, sino van a ser de dos diodos que quedan en polarización inversa durante cada semiciclo. El voltaje pico de salida. Podemos ver que cuando tenemos el semicilio positivo, es la polaridad positivo y negativo, positivo, negativo. Ya sabemos que el diodo D3 y D4 quedan polarizados inversamente. El voltaje pico de salida es el que medimos en la resistencia de carga. Vamos a analizar el semicilio positivo. Tendremos esta polaridad más y menos a la salida del secundario. Y sabemos que en esta condición los diodos D1 y D2 quedan en polarización directa. Pero vamos a asumir que estos diodos son ideales, lo que nos dice que no va a haber caída de voltaje entre sus terminales. En resumen, este punto y este punto estarían conectados por un cortocircuito, o también podemos decirlo con un alambre, en el cual no hay una caída disputada. Ponemos estos cuadros en turquesa para los diodos D1 y D4, porque recuerden que estos se encuentran polarizados en inversa para esta condición, de tal manera que si nosotros adaptamos este nodo que representa a este punto de acá del transformador con el positivo, podría también ser este, porque es como si el diodo ya activado en directa solamente fuera un conductor eléctrico y por lo tanto el potencial eléctrico que tenemos en este punto o en este nodo corresponde al potencial positivo, pues representa el mismo que acá. ¿Qué pasa con el otro extremo de la resistencia, que es donde vemos morir el voltaje pico de salida? Nuevamente vemos que se mide en este punto. Es la Tierra que representa a este de acá y que también representaría a este punto de acá. Pero nuevamente, como el D2 quedó en directa, prácticamente es el mismo de aquí y por ende sería la otra terminal transformador. Por esta razón podemos decir que lo que se mide en este punto donde está la Tierra es lo que mediríamos en las terminales de un lado del transformador. Y bueno, como sabemos tiene la polaridad negativa. Por esta razón el voltaje pico de salida para cuando se usa el modelo del diodo ideal es igual al voltaje pico del secundario. Pero si ahora utilizamos diodos reales, tendremos que tener en cuenta que en este punto y en este punto no se pueden considerar como el mismo, y por lo tanto tendremos que restar la caída de voltaje para este caso si consideramos el potencial eléctrico que estamos acá. Pero todo termina en eso. Ahora la terminal negativa de la resistencia que corresponde a la Tierra y que está conectada, este punto que aquí sí era el mismo punto, tendríamos también que restar la caída de este segundo diodo, que para esta polaridad quedó en directo. Por lo tanto, es natural tener que ahora el voltaje que verá la carga será si el voltaje pico del secundario, pero pues hay que restar las dos caídas del volcán. En este tenemos D1 y D2. ¿Qué pasa con el voltaje inverso? Sabemos que este voltaje es el que aparece entre las terminales de los diodos que quedan en polarización inversa. En este caso se está abordando el semiciclo positivo con nuestra polaridad de positivo y negativo a la salida del transformador, y vamos a asumir que nuevamente estamos usando diodos ideales. Por eso en D1 no aparece ningún voltaje ni tampoco en D2.
Con esta polaridad nosotros recordemos que en el semiciclo positivo dijimos que esta terminal podría representar la terminal que aparece en la parte de arriba del lado izquierdo y que esta terminal que nosotros vemos en nuestro resistor representaba la terminal negativa a la que está conectada el transformador. Pero bueno, queremos ver el montaje de ciclo inverso entre las terminales del diodo y este punto. Este nodo es la misma terminal del stock y está negativa. Nos queda acá la misma, esta era la misma y que esta era la misma. Lo que nos da a entender que el voltaje empírico de la salida que se ve en el resistor de cargas es el que se vería entre las terminales de este diodo que queda en polarización inversa. Lo mismo se puede asumir en este caso al diodo D3 que queda en esa misma condición. ¿Qué pasa si ahora asumimos que tenemos diodos ya no ideales, sino diodos prácticos o diodos reales? En este caso ya no podremos establecer que este representa el mismo nodo que este y que este representa el mismo que este. Sin embargo, no es difícil ver cuál es el voltaje de pico inverso que aparece entre las terminales de cada diodo polarizado en inverso. Ese pico inverso se mide entre la terminal del cátodo y del ánodo de este diodo que queda en inversa, que ha sido denotado como en 3 o 4. Como vemos en este nodo, este punto representa a esta terminal del sector de carga y del otro lado de D4 vemos que está conectada en este nodo a la terminal del ánodo D4, que sería la otra terminal donde mediríamos ese voltaje de pico inverso. Si seguimos la trayectoria, vemos que después de este punto aparece este diodo, que de hecho está en polarización directa. Continuamos, encontramos este nodo, pasamos a la Tierra, regresamos a la Tierra y vemos que entonces el circuito se habría cerrado ahí si este diodo está denotado como el D2 y específicamente su ánodo. Lo que tomaron sabiendo que este es el mismo punto y lo pasaron a este lado, notaríamos lo siguiente. Como podemos ver, el resistor de carga y este diodo que están en polarización directa, en el cual aparecen los 0.7 volts, el voltaje que suman entre ambos corresponde y que se medía entre este punto y este punto corresponde al voltaje de pico inverso. De tal manera, el voltaje pico de salida más la caída de 0.7 volts en el diodo D2, que es este de acá y que quedó en polarización directa, que representaría el mismo voltaje que aparece en las terminales del diodo D4. Como parte final, mostramos los tipos de puentes de diodos. Acá es donde se utilizan los 4 y podemos ver algunos otros encapunados que normalmente se emplean para circuitos en el mayor consumo de potencia. Y bueno, con eso terminamos el video del día de hoy. Hasta luego.